Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Amigos, sigamos en busca de la Iglesia de Cristo, como si fuéramos en una gran ciudad y de repente hubiéramos ya encontrado un camino y al fondo una iglesia. Ya hemos visto que Cristo quiso fundar una iglesia. Pero ahora acerquémonos más, subamos las escalinatas y fijémonos en su estructura. ¿Cómo formó Cristo esa iglesia? Acompáñenos, amigos. Y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo. Tú puedes ser una mujer nueva. Vamos a contestar las cartas que hemos recibido en esta semana. Escuchemos nuestra primera carta. Padre, en su programa yo he encontrado muchas respuestas a mis preguntas y nos enseña cómo defendernos de los falsos predicadores y del pastor vestido de lobo tratando de llevarse a todas las ovejas hacia otras partes y sectas. Padre, yo me pregunto, ¿qué hemos hecho para que esas personas nos ataquen de tal forma? Su hermano en Cristo, Javier. Estimado hermano Javier, para que los lobos ataquen a las ovejas, pues no tienen las ovejas que hacer nada, basta que sean ovejas, ¿verdad?, para que se las coman los lobos. Ahora lo que sí tenemos que hacer, las ovejas no ser tontas, ¿verdad?, porque hay ovejas tontas que se alejan de los pastores, y a esas son a las que se pescan los lobos. Por eso vamos a estar cerca de nuestros pastores, cerca de la roca de Pedro que Cristo fundó para guiarnos hacia el camino del cielo. Tenemos una carta más, la voy a leer yo esta vez. Dice don Juan Rivas: dispense que no le llame padre, pues la Biblia nos dice que a nadie llamemos padre aquí en la tierra. Pero le escribo para hacerle algunas de las múltiples preguntas que existen contra la Iglesia Católica y que en mis 50 años de edad he oído que sus dirigentes siempre las quieren evadir o ignorar y que otros dirigentes no católicos sí las responden con facilidad. Primero, ¿por qué ustedes no se casan si la Biblia y Dios dice que se casen? Segundo, ¿por qué a través de todos los tiempos centenares de sacerdotes, monjas, sacristanes, etcétera, han dejado la Iglesia Católica y se han convertido en predicadores y protestantes? Tercero, ¿por qué ustedes temen a los protestantes y los protestantes no temen a ustedes? Cuarto, ¿por qué razón casi entera y totalmente los presos en una prisión y delincuentes en una ciudad dice ser católicos y no protestantes? Quinto, ¿son católicos todos aquellos que van a ir a la condenación eterna? Atentamente, Alejandro. Bueno, pues con mucho gusto vamos a responder a todas estas preguntas que, pues indudablemente, muchos tienen inquietud por saber. Primero, lo de padre, pues no se preocupen, me pueden llamar como ustedes quieran, ¿no? Pueden llamar presbítero o me pueden llamar reverendo, lo que más les guste, ¿no? No es necesario que me llamen padre. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué ustedes no se casan si la Biblia y Dios dice que se casen? Bueno, en la Biblia a Adán y Eva les dijo crecer y multiplicados, fue un mandamiento que les dio para que se reprodujera la raza, ¿verdad? Pero ya estamos bastante reproducidos, ya hay bastantes en el mundo. Y además de eso que dice la Biblia, que sí lo dice, crecer y multiplicados, también hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que conviene no casarse. Así dice San Pablo, dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. San Pablo era virgen. Pero cada uno tiene de Dios su propia gracia. Unos de una manera, otros de otra. A los célibes, es decir, a los que no están casados y a las viudas les digo, es bueno si permanecen como yo. Y San Pablo está recomendando eso, y lo insiste de muchas diversas maneras. En todo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, ahí dice más adelante. Dice, acerca de los que son vírgenes, no tengo precepto del Señor. Es decir, no es que lo mande nuestro Señor el que permanezcamos, pero doy mi consejo, como quien ha obtenido ser fidedigno por la misericordia. Es un consejo que San Pablo está dando, inspirado por nuestro Señor. Dice, creo que por la necesidad presente es bueno que el hombre permanece así.
El célibe, dice más adelante, se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. La mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas del Señor y de ser santas corporal y espiritualmente. Así pues, el que casa a su hija hace bien y el que no la casa hace mejor. Entonces eso es lo que recomienda San Pablo. Por otro lado, Jesucristo, cuando está hablando de que no es lícito repudiar a su mujer y la tiene que, si ya se casó, pues ya se amoló, tiene que aguantarla todo el tiempo. Entonces los apóstoles dicen, oye, pero pues eso, si ese es el caso del hombre en relación con su esposa, entonces mejor no conviene casarse. Eso lo dice en San Mateo, capítulo 19, versículos 10 y siguientes. Y Jesús les contesta, no todos pueden entender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado el don que lo comprendan. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, otros fueron hechos por los hombres, y hay que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que puede entender, que entiendan. Entonces, como ustedes ven, es un don de Dios, no es un precepto ni un mandato de Dios. Es un don de Dios a todos aquellos que trabajan por el reino de los cielos. Y aquellos que se consagran totalmente al reino de los cielos, pues es un don que Dios siempre dará, como se da en la Iglesia Católica. Todos aquellos que se consagran a trabajar totalmente, pues Dios les da ese don. Ahora, lo extraño no es que los sacerdotes y las monjas no se casen en la Iglesia Católica, lo extraño es que ese don, que Dios dice que es un don, que San Pablo dice que es un camino más perfecto, solo se practique en la Iglesia Católica. Eso es lo extraño, lo que nos debemos preguntar, ¿por qué? Porque solo ese don Dios lo da en la Iglesia Católica. La segunda pregunta, ¿por qué a través de todos los tiempos centenares de sacerdotes, monjas, sacristanes, etcétera, acólitos, aquí podemos añadir, han dejado la Iglesia Católica y se han convertido en predicadores protestantes? Bueno, yo aquí a veces respondería con aquello que dicen los niños, ¿verdad? Dice, a ver, repite conmigo, exageré, ¿verdad? Porque pues centenares y centenares. Sí, se han salido muchos, miles de sacerdotes, han dejado el sacerdocio, pero que se han convertido en predicadores protestantes, pues hay por ahí 2 o 3, o quizá 10, ¿no? Por ahí andarán, ¿verdad? Pero no, así santos centenares y en todos los tiempos, no. Ahora, ciertamente muchos abandonan, pierden la fe, ¿verdad? Porque la fe es un don que llevamos en vasos de barro, muy frágil. Se puede romper y la puede perder la fe, sea sacerdote o obispo o cura o sacristán o acólito. Todos la podemos perder, por eso tenemos que cuidarla y estar bien seguros y pedirle a Dios, Señor, conserva nuestra fe. Tercero, ¿por qué ustedes temen a los protestantes y los protestantes no le temen a ustedes? Pues yo contestaría con esta pregunta. ¿Por qué las ovejas temen a los lobos y los lobos no temen a las ovejas? ¿Verdad? Si usted puede responder esa pregunta, creo que vale como respuesta. Cuarto, ¿por qué razón casi entera y totalmente los presos en una prisión y delincuentes en una ciudad dicen ser católicos y no protestantes? Pues debe ser porque hay más católicos que protestantes, ¿verdad? Y también yo creo que esa es una buena razón para ir a visitarlos, porque Jesucristo dijo, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver, así que hay que ir a visitar esos católicos en la cárcel. Yo ya he ido y vamos a ir a tener una entrevista dentro de poco ahí en la cárcel, a visitar a nuestros hermanos que están en la cárcel. Y a Cristo que también está en la cárcel. Quinto, ¿son católicos todos aquellos que van a ir a la condenación eterna? Pues yo diría, ni todos son católicos, ni por ser católicos nos vamos a ir al cielo, ni por ser católicos nos vamos a ir al infierno. Entonces, para irnos al cielo tenemos que pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, pero no basta eso, no basta estar en la iglesia que Cristo fundó. Hay también que practicar todo lo que Cristo nos enseña. Y si fuera de la iglesia, ¿no?, se practica todo lo que Cristo nos enseña y se hacen las obras de caridad que se van a salvar. Y si dentro de la iglesia, ¿no?, eres católico y todo eso, pero no practicas y no practicas los mandamientos de Dios, no te salvas, aunque seas católico, ¿verdad? Entonces, nos salvamos si practicamos, si ponemos en práctica los medios que la iglesia nos da y los mandamientos que Cristo nos prescribe.
la música y su mensaje. En la fiesta del domingo, una composición de Carmelo Erdosain. En la fiesta del domingo, el Señor nos espera, reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena noticia, como ofrenda de vida, Él se da en comunión. Un altar, un manjar, una iglesia, una ofrenda, sacrificio pascual, con nosotros está revestido de pan. En la fiesta del domingo, el Señor nos espera, reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena noticia, como ofrenda de vida, Él se da en comunión. El Señor, buen pastor, Él nos guía, nos perdona, nos orienta su voz. El Señor, buen pastor, Él se da en comunión. En la fiesta del domingo, el Señor nos espera, reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena noticia, como ofrenda de vida, Él se da en comunión. En la fiesta del domingo, el Señor nos espera. El domingo es una fiesta y así lo tenemos que entender si queremos realmente saber aprovechar ese domingo, esa liturgia que celebramos. Es una fiesta para alabar a Dios, alabar a nuestro Creador y también unirnos a todos nuestros hermanos en comunidad. Ya hemos visto que Cristo fundó una iglesia, que Cristo fundó su iglesia sobre la roca visible de Pedro, y que Cristo no fundó su iglesia sobre la Biblia. Que la Biblia solo se entiende si se lee con el espíritu de la iglesia. Tenemos un paso más, esta vez ya estamos subiendo las escalinatas de la iglesia de Cristo. Veamos ahora qué estructura le dio Cristo a esa iglesia. Veamos esa fachada que tiene la iglesia. Primero, recordemos que Cristo formó su iglesia con hombres. Esos hombres no eran ni sabios, ni ricos, ni poderosos, sino ignorantes, pobres pescadores, sin influencia y sin arte alguno, que no fuera el de remendar redes. Cristo había recibido 3 poderes de su Padre: el poder de jurisdicción para mandar, el poder de magisterio para enseñar y el poder sagrado de santificar. Cristo confirió a sus apóstoles su misma potestad. Como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Juan 20:21. El que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Lucas 10:16. Estas palabras de Cristo bastan para probar que la iglesia que Cristo fundó, la fundó sobre sus apóstoles y sus discípulos. Conviene que repasemos algunos pasajes para que veamos los 3 diversos poderes y la estructura jerárquica, rudimentaria, pero real, que tenía la iglesia. Jesucristo era sacerdote, profeta y rey. Como rey gobierna, como profeta enseña, como sacerdote santifica. Jesucristo, el rey que gobierna, le dice a Pedro: a ti te daré las llaves
del reino. Él era el rey. Cristo es el que tiene las llaves. Apocalipsis 1:18. Pero Cristo, rey, se las da a Pedro para que gobierne. Pedro no sustituye a Cristo, sino simplemente le representa aquí en la tierra. San Pedro es un rey vicario y temporal que representa al único rey celestial y eterno, que es Cristo, para que no se confunda. Ahora bien, aunque solo a Pedro le dio las llaves, la autoridad de atar y desatar, esa no solo se la dio a Pedro, sino también a sus apóstoles, como leemos en Mateo 18:15-18. Antes se había dirigido solo a Pedro, pero aquí se dirige a Pedro y a sus apóstoles. Cuanto ataris en la tierra será atado en el cielo, cuanto desataris en la tierra será desatado en los cielos. No me basta decir que esto significa que como sus discípulos eran marineros, Cristo le estaba enseñando a hacer nudos con la soga. No, aquí Cristo está confiriendo autoridad de juzgar, es decir, de atar, prohibir, y de desatar, permitir, a Pedro y a sus apóstoles. Esto es lo que llamamos colegio apostólico, formado por los obispos, con Pedro a la cabeza. Segundo, poder de enseñar. Decíamos, Cristo es maestro. Y el maestro le dice a sus apóstoles, id y predicad a todas las naciones. El que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. No dijo, id todos a predicar, sino id a predicar a todos, ustedes a todos, pero no todos, a predicar. No dijo el que sienta que tiene el Espíritu, el que se siente iluminado, el que entienda la Biblia, sino vosotros, los que yo escogí, los que yo envío. Eso significa apóstoles, enviados, escogidos por Cristo, enviados para enseñar. Así lo entendieron los primeros cristianos, por eso dice la Biblia, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Cristo era el maestro, pero él había puesto sus maestros y por eso iban con los maestros que Cristo había puesto. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces los apóstoles sabían que tenían el poder de enseñar y porque lo ejercitaban, precisamente porque enseñaban al pueblo, les echaron mano y les metieron en prisión. Hechos 3:13. Además de ese poder, tenían el poder de santificar. ¿Y qué es esto que nos santifica, que nos hace santos? Lo que nos santifica es la gracia de Cristo, que se nos comunica por los sacramentos. Y entre ellos, el primero de todos, es el bautismo, que nos lava de nuestros pecados, nos hace santos. Por eso Cristo no solo les dio poder a sus apóstoles de enseñar, sino también de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y era por el bautismo que recibían la gracia y se incorporaban a la iglesia apostólica. No se iba cada quien por su lado, se incorporaban a la iglesia. Hechos 2:41-42, lo que acabamos de leer también hace un momento. Cristo pues estableció una iglesia, su iglesia, una comunidad visible formada por hombres y regida por hombres, a quienes Cristo comunicó su poder de regir, enseñar y santificar. Pero surge ahora una dificultad. ¿Y qué pasaría cuando los apóstoles se murieran? ¿Cómo darle unidad y continuidad a esa jerarquía? ¿Qué iba a pasar cuando los apóstoles ya no estuvieran? ¿Se iba a acabar la iglesia de Cristo? ¿Quién iba a predicar, a bautizar, a juzgar, a regir? No se podía acabar. Tenía que haber algo. Si Cristo había dicho que iba a prevalecer a lo largo de los tiempos y que Él iba a estar siempre con nosotros. Por otro lado, también había el peligro, cuando los apóstoles murieran, de que cualquiera se autonombrara apóstol y empezara a bautizar y a predicar por su propia cuenta para ganar un poquito de dinero. Cristo mismo previno a sus discípulos contra los falsos profetas, Mateo 24:24, y esto se dio ya en tiempos de los mismos apóstoles. San Pablo escribe a Tito, porque hay muchos charlatanes, indisciplinados, embaucadores, enseñando lo que no deben, llevados del deseo de sórdida ganancia.
Y en estos tiempos en los que vivimos es más fácil. El otro día leí en el periódico que por $30, fíjate, por $30 te mandan por correo tu título de pastor, una Biblia y una camiseta negra con cuello blanco y además una conchita como la del Bautista para que les eches aguas a las personas, ¿verdad? O sea, así cualquiera puede formar su iglesia y autonombrarse pastor. Entonces, ¿cómo se podían distinguir a unos de otros si cualquiera puede predicar y bautizar? Esto lo previno Jesús precisamente estableciendo una continuidad de poderes, un sacerdocio. Los apóstoles habían recibido los poderes de Cristo y ellos se los podían comunicar a otros. De esta manera, nadie que no hubiera sido nombrado por los apóstoles tenía derecho a andarle haciendo al apóstol. Así como nadie se podía autonombrar apóstol, sino aquellos que había escogido Cristo, así lo mismo, después de que Cristo subió a los cielos, nadie podía ser nombrado, autonombrarse apóstol, sino aquellos que los apóstoles les imponían las manos. Así se hizo con los diáconos, como Felipe y sus compañeros, los cuales fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La primera etapa del sacerdocio. San Pablo habla de los obispos también en 1 Timoteo 3. A Timoteo se le había conferido ese poder por imposición de las manos, no por votación popular, ¿verdad? Ni porque él sabía mucha Biblia, sino por imposición de las manos de Pablo mismo. 2 Timoteo 1:6. Y él mismo le recomienda a Timoteo que no se precipite en imponer las manos a otro. Como él era obispo también podía imponer las manos. Y Pablo le dice, vete tranquilo, fíjate a quién se las vas a poner antes. Los poderes pues pasaban de uno a otro por imposición de las manos, el diaconado, el presbiterado, el episcopado. De esta manera nadie se podía autonombrar y de esta manera Pablo y cualquier miembro de la iglesia podían distinguir fácilmente quién sí y quién no tenía esos poderes. San Clemente Romano, que fue discípulo de los apóstoles, escribe en su carta a los Corintios que los apóstoles predicaban por las provincias y ciudades y después de haber probado el espíritu de sus primicias, les constituían obispos y diáconos. Ignacio de Antioquía en el siglo II escribe, nadie haga nada de las cosas que corresponden a la iglesia sin el obispo. Entonces ese es otro de los distintivos de la iglesia que Cristo fundó, la jerarquía y la sucesión ininterrumpida de esa jerarquía. El que pueda demostrar que sus ministros, sus jefes, sus pastores descienden ininterrumpidamente de esos apóstoles, esa es la iglesia que Cristo fundó. León XIII en su encíclica Satis Cognitum hace una pregunta que viene muy a propósito de lo que estamos hablando. ¿Qué pretendía Cristo nuestro Señor al fundar la iglesia? ¿Qué es lo que quería? Cristo, con su vida, muerte y resurrección, nos ganó los frutos de su redención y se fue al cielo. Pero Él no escribió nada, y lo único que escribió fue en arena. Por eso, la iglesia fue el medio para continuar la obra de Cristo, para que todo lo que Él había dicho y predicado no se perdiera, para que los frutos de la redención nos llegaran a nosotros. Gracias a su iglesia, la palabra de Cristo llegó hasta nosotros. Gracias a su iglesia, la Biblia se escribió. Fue la iglesia la que escribió todo el Nuevo Testamento. Fue la iglesia la que cuidó esos documentos, los copió, los conservó y nos los puso en nuestras manos. Cristo formó una iglesia para continuar su obra. El cristianismo no es una idea, sino una manera de vivir. Gracias a la iglesia y a esos hombres que encarnaron el Evangelio, que dieron su sangre por él, gracias a su amor por los pobres, los desamparados, sabemos lo que es el amor de Cristo por nosotros. Gracias a que Cristo puso unos jefes y les prometió su asistencia, las palabras de Cristo llegan a nuestros oídos y a nuestro corazón, pues sabemos que el que escucha a sus representantes, a él lo escucha. Gracias a la iglesia, no tiene uno que buscar a ciegas la verdad y ponerse a estudiar todas las religiones para ver de dónde está la verdad o para descubrir a ver qué dice la Biblia. Cristo no podía haber dejado a la inteligencia de cada uno al encontrar la verdad. Por eso Cristo puso la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Gracias a la iglesia, Cristo puede venir en espíritu y en verdad a nuestras almas en la Eucaristía. Ya sabemos que en espíritu Cristo está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre.
pero en espíritu y en verdad, solo en la Eucaristía. Pues su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Gracias a su Iglesia, Cristo pudo cumplir su promesa de no os dejaré huérfanos. Pues Cristo en la Eucaristía es compañero, es Padre, es amigo, es Dios, es amor, es alimento. Gracias a la Iglesia, Cristo sigue siendo pastor que busca sus ovejas, que las cuida y las protege del lobo. Gracias a la Iglesia, Cristo en la confesión nos sigue perdonando nuestras culpas, nos aconseja, nos alienta y nos da vigor para salir adelante. Gracias a la Iglesia tenemos unido un hogar, una familia, una madre que siempre nos espera con los brazos abiertos. Gracias a la Iglesia, la palabra de Cristo llega a todas las gentes en su propia lengua, que se habla en su propia cultura, adaptándose a todos según sus necesidades. Gracias a la Iglesia, la luz de Cristo llega a todo el mundo. Gracias a la Iglesia, el reino de Dios está en medio de nosotros. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame